Soy la pastora Amparo Colón, pastora de la Casa de Restauración Manantial de Vida, y en esta hora quiero compartir contigo algunos conceptos fundamentales de la intercesión. Quiero hablarte un poco sobre lo que la intercesión representa para nosotros los creyentes. Quiero mencionarte que es tan importante entender que Dios nos ha creado para cumplir propósitos, y que uno de los propósitos que tiene que ver o está ligado a la intercesión es el ejercer señorío o gobierno, y que es a través de la intercesión que nosotros podemos gobernar. Hay una base escritural en la palabra, que está en Ezequiel 22:30, que dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, y no lo hallé. Este pasaje nos habla de dos palabras bien importantes, claves. Primero, vallado, y segundo, el concepto de lo que es la brecha. En la antigüedad, debemos entender que las ciudades se construían con muros para proteger las mismas, y que en las puertas de la ciudad se ponían los mejores soldados. Así también en otros lugares esparcidos a través del muro, y en algunos lugares donde el muro no era atendido, entonces el enemigo aprovechaba para abrir brechas, hacer unas grietas y penetrar la ciudad. Entonces el pasaje que acabo de leer nos hace alusión, nos refiere a lo importante que es hacer vallado, hacer muro y estar colocados en lugares estratégicos, que son las grietas, son los lugares, las brechas donde el enemigo quiere aprovechar para penetrar los lugares que Dios quiere que conquistemos, las ciudades, las familias, las naciones. Vamos a ver también algunas definiciones que nos hablan bastante específicos de lo que es la intercesión. Tengamos, por ejemplo, en el hebreo la palabra paga, que significa encuentro con alguien, chocar con algo con violencia, caer sobre, entrar, correr hacia. Esa palabra nos habla de cómo la intercesión significa encontrarnos, significa golpear, significa entrar, tomar. Y en el griego, la palabra entujejana nos habla de rogar a favor de suplicarle a Dios. Y por mucho tiempo estuvimos trabajando la palabra entujejana o la intercesión del punto de vista del ruego, pero nos hemos olvidado bastante de lo que es el chocar, de lo que es arremeter, de lo que es el encontrarnos, porque en la intercesión hay dos fases. Está la fase de encontrarnos con Dios, pero también es una confrontación con las tinieblas. Por eso la segunda definición que traigo para que entendamos mejor el concepto de la intercesión es lo que es el arremeter, el lanzarse, el agredir, el atacar con violencia, el caer sobre algo. Y en el Salmo 18 podemos comprender un poquito mejor esta definición. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, para que yo destruya a los que me aborrecen, y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Esto es una definición que nos hace entender que la intercesión es violenta en el sentido de arremeter contra las fuerzas del mal. Hay otra definición que podemos utilizar, y es la definición de la justicia. El hacer justicia, derecho, razón, equidad, es parte de lo que es la intercesión. Y esto lo vemos en Isaías 59, 15 al 16, donde dice: y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló de que no hubiera hombre que se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. El intercesor también es llamado a ponerse en el lugar para hacer justicia a favor de la tierra, a favor de los hombres. También podemos entender la intercesión como quien ejerce presión para que se dé un resultado, como fue el caso de Abraham cuando pidió a los hijos de Het que intercedieran por él para él obtener el lugar donde sepultar a su esposa. Dice en Génesis 23, 7 al 8, y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar. Otra palabra que podemos usar para entender mejor lo que es la intercesión es el ruego. Y en Jeremías 7, 16 vemos el ejemplo de cómo Jeremías intercedía por el pueblo, y en un momento dado Dios le pidió a Jeremías que no rogara, porque no iba a escucharle más el ruego por el pecado del pueblo. Dice en esta porción en Jeremías: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré.
Y rogar es regatear, como quien hace que un precio de algo se dé, se pueda obtener, bajar el precio de una condena, como también lo fue en el caso en que Abraham rogó por Sodoma y Gomorra. Así también Jesucristo rogó por nosotros ante el Padre. En Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Otra definición que podemos utilizar para comprender mejor la intercesión es el tocar la línea fronteriza. Y cuando estamos tocando la línea fronteriza, estamos tocando un límite. En Isaías 62:6-7 dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni deis tregua hasta que resplandezca Jerusalén y la ponga por alabanza de la tierra. Como vemos en este ejemplo, el rogar, el establecer un límite es parte de lo que Dios nos ha mandado a hacer hasta que algo suceda. Llevar la carga también es parte de lo que es la intercesión. Y dice la palabra que acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El intercesor es alguien que lleva una carga y de esto le voy a compartir más adelante, pero antes quiero decirle que también la intercesión es involucrarse. Y cuando hablamos de involucrarnos es estar en el medio a favor de un pueblo. Y cuando nos ponemos en el medio es como que sentimos la carga del pecado y pedimos perdón por ese pueblo, por el pecado del pueblo, como lo hizo Nehemías, como lo hizo Esdras, como lo hizo Moisés, como lo hizo Daniel. Pero la intercesión también es insistir, es suplicar. Es hacer que las cosas sucedan. Cuando, por ejemplo, David pecó al censar el pueblo, dice la palabra que él edificó un altar a Jehová, ofreció holocaustos y ofrendas, y Jehová oyó las súplicas de David a favor del pueblo para que cesara la mortandad. Como dije anteriormente y como hemos visto en estas definiciones, la intercesión tiene dos direcciones. Rogamos a Dios, pero también arremetemos contra los planes del enemigo, contra todo lo que el enemigo quiere hacer para que los planes de Dios no se logren. Hay una cita de Andrew Murray que me gusta, que dice así, lo que Dios da está conectado y es inseparable de nuestras peticiones. Solo por medio de la intercesión se puede traer ese poder del cielo y es lo que capacita a la iglesia para conquistar al mundo. Ahora bien, ¿qué es una carga? Una carga es ese peso que Dios pone en el intercesor por algo que debe ser llevado en intercesión y que recibimos a través de una impresión del Espíritu, de la palabra que estamos leyendo, a través de un sueño, una visión directamente revelada por el Espíritu. Es una necesidad espiritual, emocional o física que Dios nos permite en un momento dado tener en nuestro espíritu para que nosotros podamos presentar ruegos, súplicas, llevar esa carga, interceder porque eso se dé. Y me gusta una porción en Mateo que nos habla de la carga de Jesús cuando él dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta era la carga que estaba en el corazón del Señor. Y ¿sabes qué? Es importante que tú que me estás escuchando, cuando Dios pone una carga en tu corazón, no la desatiendas, porque esa carga es una gestión que el cielo quiere que se lleve a cabo en la tierra y es a través de un vaso como tú que Dios quiere que eso suceda. Pero para eso tenemos que estar atentos a la voz de Dios, no postergar cuando Dios nos está hablando de una situación. Tenemos que ser insistentes, tenemos que llevar esa carga hasta que haya un rompimiento. Recuérdate que te hablé de los límites. Esa carga es hasta que veamos que las cosas sucedan, hasta que Dios nos diga, ya has orado por eso suficiente, entonces podemos sacarnos ese peso porque ya le hemos entregado a Dios en el tiempo que nos ha dicho que estemos intercediendo por esa situación. Bien, amados, ¿qué necesitamos entonces para que la intercesión sea efectiva? Necesitamos fe y perseverancia. Necesitamos la fe como la mujer cananea, aquella mujer que delante de Jesús insistió que su hija fuera libertada, que no importando que Jesús le llamara perrilla, ella tenía convicción de que había en Jesús una respuesta para la condición de su hija. E insistió, ¿y cuál fue la respuesta de Jesús? Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Necesitamos la fe del centurión, que insistió también y le dijo a Jesús que no era importante que él llegara a su casa, porque él sabía que con que Jesús diera la palabra tenía el poder para llegar a su casa y sanar al siervo. La mujer también
que estuvo insistiendo, la viuda ante el juez injusto, es otro ejemplo que nos habla sobre insistencia y perseverancia, que no importando las veces que estuvo allí delante del juez injusto, ella estuvo insistiendo, hasta que se hizo justicia con ella. ¿Y qué nos dice el Señor en Lucas 18:2 sobre eso? ¿Acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Amados, hay un poder en la intercesión que debemos entender que Dios nos ha dado, ya nos ha comisionado, nos ha dado a nosotros la dulce tarea, la dulce responsabilidad de llevar las cargas a través de nuestra oración para que otros sean bendecidos. Pero ¿qué quiere Dios de ti como intercesor? Primeramente, que tú vivas adorándole, porque el primer llamado que tenemos es a la adoración. En segundo lugar, que seas un apasionado por Dios, por sus planes, por ver su obra en la tierra. Que estés dispuesto, que estés disponible para que lo que Dios demande de ti sea hecho. Que seas obediente a su voz, que vivas una vida quebrantado, que te puedas identificar con la causa por la cual debes interceder, que estés dispuesto a pagar el precio, no importa el precio que sea, en tiempo, en cualquier condición que tengas que tú dejar a un lado lo tuyo, cualquier situación para poder entrar en los planes de Dios, que te deshagas de aquel sentimiento que te puede interferir como un desánimo, un cansancio, cualquier espíritu que quiera venir a atacar tu vida para indisponerte, que no hagas el plan de Dios, rechazarlo y lanzarte a lo que Dios quiere, que es que cuides de otros a través de la intercesión. Así como lo hizo Moisés, como lo hizo Abraham, como lo hizo Nehemías, como lo hizo Esther, como lo hizo Daniel, como lo hizo Pablo y como lo hizo Jesús, que nos dio el ejemplo de ser nuestro sumo sacerdote, que todavía, por más de 2000 años, fue un intercesor en la tierra y después en el cielo por más de 2000 años ha estado intercediendo por nosotros, amados. Verdaderamente el Señor nos quiere en esta mañana retar a todos los que estamos aquí presentes, a los que están escuchando, a todos a que tomemos el llamado de la intercesión, que entendamos que esto es un llamado para todos, que Dios nos enseñó a través de la palabra, a través del ejemplo de Jesús, a través de los profetas, intercesores, y nos sigue enseñando diariamente que el llamado es para todos. Dios nos llama reyes y sacerdotes. Será la influencia de Dios en la tierra la que tú dispongas a hacer con tu intercesión, con tu vida de intercesión. Serán los planes de Dios hechos en la tierra mediante tu intercesión. Quiero orar por ti para que todo aquello que Dios quiere hacer a través de ti como un vaso de Dios sea hecho. Hay una palabra que me gusta mucho cuando Jesús enseñó a los discípulos: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿Sabes qué? Esos obreros son los intercesores también, porque la mies es mucha y los obreros intercesores son pocos. Vamos a orar en esta hora para que Dios inquiete tu corazón y que puedas ser parte de ese ejército que Dios quiere levantar, para que el muro de las ciudades, para que el muro de las naciones se levante y pueda haber un gran ejército que esté clamando, que esté rogando, que esté insistiendo, que esté arremetiendo contra los planes del diablo, hasta que su justicia, hasta que lo que Él quiere hacer sea hecho. Padre amantísimo, en esta hora yo te presento a todo aquel hermano en la fe que tú, Señor, quieres levantar en esta hora y aún no has respondido al llamado. Señor, inquieta esos corazones al llamado de la intercesión. Inquiétalos para que puedan responder, Señor, a ser muro, a ser obreros en la mies, Señor, a levantar el muro y a colocarse en la brecha, Padre, a favor de los hombres, para que tú, Señor, tengas misericordia y puedas obrar y pueda ser tu mano puesta en favor de la tierra, mi Dios. Te pedimos, Señor, que cada uno que ha escuchado esta palabra sea activado en la intercesión, Señor, sea colocado en el lugar que tú quieres que esté, Señor, esté dispuesto y disponible para llevar a cabo la dulce tarea que nos has encomendado, Señor, que no es un fin en sí mismo, Padre, pero como un medio que nos diste como iglesia, sabemos que será el medio para levantar, Señor, la gran cosecha que tú quieres levantar en este tiempo, Señor, y que los planes tuyos, el avivamiento, Señor, antes de tu venida, Padre, sea el que tú quieres que se haga, Señor, en la tierra, en las naciones corriendo a tus pies, las vidas corriendo a tus pies. Te pido todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Esperamos que esta cápsula de intercesión haya sido de edificación a tu vida. Nos puedes seguir por nuestro canal de YouTube MDV Ministries, nuestra página web manantialdevidapr.com, y nos puedes contactar
en el 787-957-7103. Esperamos que puedas continuar con nosotros. En futuras ocasiones estaremos dándote otra información en cápsulas adicionales que estaremos publicando. Dios te bendiga rica y poderosamente.